Hoy vamos a trabajar con una actividad de Moodle que es bastante interesante y que puede convertirse en un instrumento de acceso a información muy útil para todos los participantes de un curso. Se llama base de datos de Moodle. Entonces, para ello vamos a utilizar un ejemplo bastante simple de una base de datos que podemos construirla colaborativamente o eh, de modo individual con cada uno de los estudiantes. Entonces, en la construcción de la base de datos puede participar tanto el docente como los estudiantes, y lo que vamos a hacer es utilizar este tema que se llama platos típicos del Ecuador. Aquí he puesto algunos campos. Cada uno de los ítems que aparecen acá se van a convertir en un campo de esta base de datos. Entonces vamos a incluir el nombre del plato, una foto. Vamos a pedir que cada estudiante incluya una breve descripción del plato, que especifique a qué región pertenece y que incluya un enlace a una dirección web donde se describe de pronto los ingredientes de la preparación de este plato típico, ¿sí? Entonces, para ello vamos a ir al aula virtual. Recuerden que activamos edición y lo primero que vamos a hacer es añadir la actividad, ¿sí? Eh, y vamos a buscar la opción base de datos. Entonces, agregar. Esta actividad es muy importante. Las aplicaciones pueden ser muy diversas. Va a depender un poco del criterio del profesor, de la creatividad del profesor, para tener distintas bases de datos con distintos tipos de información en función de las necesidades del curso. Aquí vamos a poner el nombre de la base de datos. Por ejemplo, ¿no es cierto? Podría ser platos típicos del Ecuador, pueden ser, por ejemplo, presidentes de tal país, eh, podría ser, por ejemplo, tratamientos alternativos para una enfermedad específica, eh, podría ser eh, partes de un computador, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces el tema va a depender un poco de las necesidades de cada docente y de cada curso. En esta sección de descripción podemos contextualizar el uso de esta base de datos, cómo se va a construir, cómo se va a acceder a ella, etcétera. Entonces aquí podemos, recuerden, describir la actividad y contextualizarla, ¿ok? Eh, si es necesario, con el uso de distintos elementos que son parte como del editor de Moodle. Veamos las otras opciones. Algunas, como ustedes pueden ver, son comunes a todas las actividades de Moodle. Entonces, en la siguiente opción tenemos la sección de entradas. Aquí podemos configurar cómo se van a manejar las entradas. Por ejemplo, en esta primera opción de aprobación requerida, lo que podemos especificar es que si estas entradas van a ser visibles directamente, o si van a requerir de la aprobación del docente previamente. Entonces, una vez que el docente las haya aprobado, entonces serán visibles. Ello, por ejemplo, puede ser de utilidad para verificar que el contenido es pertinente al tema, para prevenir el uso de lenguaje inadecuado o de recursos inadecuados, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos permitir comentar las entradas, y en esta opción podemos especificar el número mínimo de entradas, el número máximo de entradas y cuántas entradas mínimamente deben existir para que uno pueda visualizar las entradas de la base de datos, ¿sí? Todo esto se puede configurar manualmente. Aquí vamos a especificar la disponibilidad, tanto desde qué fecha hasta qué fecha se pueden ingresar las entradas y desde qué fecha hasta qué fecha se pueden leer las mismas. Aquí especificamos las opciones de calificación. Recuerden, aquí definimos la categoría a la que va a pertenecer esta actividad, si es que tiene calificación. Y aquí especificamos si tiene o no calificación, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar sin calificaciones. Y estas otras opciones ustedes ya las conocen. Aquí podemos restringir el acceso a un grupo determinado de participantes en base a ciertos criterios. Y aquí podemos
especificar cuándo se considera completada esta actividad, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos esta opción para mostrar la actividad como completada cuando se cumplan estas condiciones, ¿sí? Todas estas opciones las configura el docente en función del diseño de su curso. Vamos a poner ahora guardar cambios y regresar al curso para ver cómo se ingresan ya los campos y generar al menos una entrada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner platos típicos de Ecuador, vamos a hacer clic. Y recuerden que hasta el momento lo único que hemos hecho es poner un nombre a la base de datos. Aún no existen entradas porque no existen campos. Entonces, la primera tarea es especificar los campos de esta base de datos. Para ello, recurrimos a este pequeño diseño previo. Decíamos que el primer campo va a ser nombre del plato. Entonces vamos a especificar aquí en elegir. Como ustedes pueden ver, me da una amplia gama de posibilidades. En este caso, para el nombre podemos escoger el campo de texto. Vamos a poner aquí el nombre, por ejemplo, plato típico. Y podríamos poner aquí nombre del plato típico. Lo podemos configurar como un campo obligatorio. Y si activamos esta opción de permitir autoenlace, lo que nos va a generar es que desde cualquier sección del aula virtual donde aparezca este nombre, va a autoenlazarse con la base de datos o con esta sección de la base de datos, ¿ok? Entonces vamos a poner agregar y ya tenemos nuestro primer campo, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? De igual modo, ingresamos el siguiente. Recuerden que aquí tenemos el siguiente campo, es una foto, ¿ok? Entonces la foto vamos a poner aquí como campo imagen. Vamos a poner aquí foto, así de simple. Y vamos a poner aquí una imagen del plato típico. También lo vamos a hacer obligatorio. Y aquí podemos especificar la anchura en vista simple y el alto, ¿sí? Ancho y alto tanto en vista simple como en vista de lista. Generalmente hay la proporción es de 4 a 3, es decir, si aquí especifico 400 dividido para 4, eso me va a dar 100. Y el alto va a ser ese valor multiplicado por 3, en este caso 300. De igual modo, acá es como va a aparecer esa imagen en la lista. Vamos a especificar un ancho de 80 dividido por 4 es 20 por 3 me da 60. ¿Ok? Y aquí podemos especificar el tamaño máximo que puede tener esta imagen. Entonces vamos a agregar. Y ya tenemos el segundo campo de imagen. De igual modo podemos continuar. El siguiente campo era una descripción. Lo mismo, vamos a poner un campo de texto. Vamos a poner aquí breve descripción. Ok, tenemos ahí la descripción del plato típico. Lo vamos a poner también como campo obligatorio y vamos a agregar. Si ustedes se fijan, aquí podemos también incluir un archivo. Podría ser un archivo PDF o un PowerPoint que solicitamos que el estudiante suba a esta base de datos, ¿sí? Entonces, de ese modo todos los estudiantes van a tener acceso a estos recursos. El siguiente tiene que ver con las regiones a la que pertenece. Entonces vamos a utilizar el campo botón de radio y vamos a poner región, ¿sí? Y aquí vamos a especificar en la descripción región a la que pertenece el plato típico. También va a ser un campo obligatorio. Y aquí es donde especificamos las opciones. Es decir, aquí vamos a poner sierra, una opción por línea. Costa, oriente y región insular. Ok, una vez que tenemos los campos, ya este campo especificado, podemos agregar. Y finalmente tenemos un enlace. Necesitamos que el estudiante ingrese un enlace hacia los ingredientes y preparación. Entonces para ello vamos a escoger la opción URL. Observen que adicionalmente existen una serie de campos bastante útiles. Aquí por ejemplo con esta opción PURU podríamos pedir que el estudiante nos describa su opinión, sus conclusiones con respecto a tal plato en base a ciertos criterios especificados por el docente. ¿Okay? Y esto lo que le va a permitir al estudiante es grabar un pequeño video
o un mensaje en formato MP3 que va a quedar registrado dentro de la base de datos. Entonces es una opción también bastante interesante. Aquí vamos a poner URL, porque lo que necesitamos es una dirección web. Y vamos a poner aquí, entonces, vamos a ponerle como nombre URL y la descripción va a ser ingredientes y preparación. ¿Ok? Vamos a autoenlazar la URL, que sea un campo obligatorio y que se abra en una nueva ventana. Y aquí como nombre forzado vamos a poner también ingredientes y preparación. ¿Ok? Vamos a agregar y tenemos ya listos los campos de nuestra base de datos, que puede ser más extensa, tan extensa como nosotros necesitemos. ¿Ok? Una vez que tenemos esto listo, vamos a poner guardar. Los campos se han actualizado. Listo. Y entonces viene la siguiente opción, ¿cierto? Vamos a ver la lista acá. Como ustedes pueden ver, no hay ninguna entrada en la base de datos. Entonces, lo que corresponde ahora es la construcción o el ingreso de entradas o de registros de esta base de datos. Para ello, hacemos clic en añadir entrada. El estudiante va a hacer exactamente lo mismo. Aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner Jaguar Locro. ¿Ok? En la foto podemos podríamos arrastrar y soltar o podríamos subirla desde acá. ¿Sí? Podemos seleccionar el archivo. Voy a buscar dentro de lo que son las imágenes. Pictures. Veamos si por aquí tenemos Jaguar Locro. Aquí está la imagen de Jaguar Locro. Listo. Aquí podemos guardar como Jaguar Locro. Y esto lo vamos a dejar como de dominio público. Subir este archivo y ya está. Tenemos ahora, sí, aquí podemos poner un texto alternativo. Ok, aquí vamos a poner una breve descripción. Para ello he copiado previamente un texto. ¿Sí? ¿A qué región pertenece? A la sierra. Y aquí vamos a copiar una URL de una página web. Entonces, aquí encontré una página, un blog, que hace una descripción de los ingredientes y todo eso. Esta dirección puede ser la dirección de un video de YouTube, por ejemplo. ¿Sí? La copiamos aquí y aquí podemos poner ingredientes y preparación. ¿Ok? Es muy probable que aquí nos convenga, en lugar de poner el nombre del campo URL, que aparezca como ingredientes y preparación, para que sea mucho más descriptivo lo que el estudiante tiene que hacer. ¿Ok? De todas maneras vamos a poner, fíjense que aquí tenemos dos opciones, guardar y ver o guardar y añadir otro. ¿Ok? Vamos a poner guardar y ver por el momento. Y ustedes van a ver acá en ver lista. ¿Ok? Vamos a ver los registros previos. Vamos a poner aquí guardar ajustes. Nos vamos a la plantilla y vamos a definir entonces aquí la interfaz de navegación para... entonces, como ustedes pueden ver aquí, aparece cómo va a aparecer en la plantilla. Especificamos el modo en que va a aparecer la base de datos, ¿sí? En esta sección. Vamos simplemente a poner guardar plantilla. Si podríamos modificar incluso el modo en que se va a presentar esto. Listo, y ahora sí vamos a ver la lista. Entonces aquí aparece, como ustedes pueden ver, ya la primera entrada, ¿sí? Y podríamos ver incluso uno por uno, y aquí está nuevamente todos los datos que hemos ingresado con respecto a este plato típico del Ecuador. El resto sería simplemente repetir los pasos y ya. Recuerden que para poder ver esta lista especificamos la plantilla. Era un paso que no habíamos tomado en cuenta previamente, pero aquí podemos darle configuración, incluso especificar, por ejemplo, un color para esta sección, ¿sí? Y otros detalles. Bien, a practicar entonces, que les vaya muy bien con la base de datos. Hasta pronto.